Voy a pedirles por favor que abran la palabra de Dios en el libro de Malaquías, el libro del profeta Malaquías. Nuestro hermano Andrés mencionaba el último libro del Antiguo Testamento. Hermanos, el apóstol Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nosotros, en teoría, reconocemos que lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios, que es útil, nosotros reconocemos en teoría que eso es verdad. Pero tristemente, cuando vamos a la práctica, hermanos, es ahí en donde realmente demostramos lo que creemos de la utilidad y la inspiración de las Escrituras. Estamos acostumbrados, hermanos, a leer la Biblia, ya sea de forma personal en nuestras casas o aquí en la congregación, pero lo hacemos a nuestra conveniencia. Es decir, que en ese leer o escuchar la palabra, nosotros lo hacemos siempre conforme a lo que yo quiero escuchar, conforme a lo que me hace sentir más cómodo. Y estamos escogiendo temas a nuestra conveniencia de las Sagradas Escrituras, pero ya no estamos agarrando la totalidad de las Sagradas Escrituras. Pensamos que algunas partes de la Biblia son más inspiradas o son más útiles o son más edificativas para mí que otras. Y algo que nuestro hermano Andrés mencionaba hace un momento es verdad. Una de las secciones de la Biblia más descuidadas por la cristiandad es la sección de los profetas menores, en donde se encuentra el profeta Malaquías, ¿verdad? Descuidamos estos libros y no los estudiamos, pero olvidamos que el profeta Malaquías o el profeta Abdías o cualquiera de los profetas menores son tan inspirados, son tan útiles, son tan edificativos para nosotros como son las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. O como son el libro de los Salmos o los Proverbios o el Pentateuco de Moisés. Son tan inspirados y útiles para nosotros como cualquier otro de los libros de la Biblia. Así que nosotros tenemos que reconocer que es una responsabilidad de la iglesia y de los ministros del Señor estudiar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y eso significa que cuando tú estés estudiando toda la palabra de Dios, te vas a topar con temas o con versículos que son incómodos para ti. Que si dependiera de ti, tú te los saltas, ¿verdad? Que a veces hacemos eso. Incluso no saltamos versículos, a veces saltamos libros enteros, ¿no? Este libro es un poquito aburrido, lo voy a saltar. O este libro en este libro es muy duro, ¿no? El apóstol Pablo habla de temas muy controversiales, lo voy a saltar. Y nos estamos perdiendo de algo útil, como cuando en la comida, recuerdan cuando éramos pequeños, ¿verdad? O incluso los pequeños ahora separan las verduritas que no les gusta, pero nosotros como papás sabemos que eso le va a hacer bien y que es importante, ¿no? No quiero el brócoli, no quiero la espinaca, no quiero la oca. Pero ¿cuánto contenido alimenticio está perdiendo el niño al separar eso? Hermanos, nosotros como cristianos a veces nos comportamos como los niños y de la palabra de Dios vamos separando algunas cositas que no me agradan, que no me gustan, que me incomodan. Sin embargo, ahí encontramos mucho alimento espiritual para nuestra alma. Es así, hermanos, como hemos determinado aquí en la iglesia darle pausa a lo largo de este mes a nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas, ¿verdad?, para tocar ahora un libro del Antiguo Testamento y más específicamente un libro que no hemos estudiado aún. Y ese es el libro del profeta Malaquías. Y vamos a estudiarlo en 3 encabezados en esta mañana. Número 1, vamos a ver que Dios afirma su eterno amor por su pueblo, por los suyos.
Dios afirma su eterno amor por los suyos. Número 2, el pueblo cuestiona el amor de Dios. El pueblo cuestiona, duda del amor de Dios. Y punto número 3, Dios les recuerda que su amor no son solo palabras. Dios les recuerda a su pueblo que su amor no son solo palabras. El versículo 1 de Malaquías, capítulo 1, que es lo que estamos estudiando, dice de la siguiente manera. Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Lo que tenemos aquí en este versículo 1 es más o menos como una introducción. Nos habla de que Dios está mandando una palabra, su profecía, su mandato, su exhortación, su aliento por medio de un profeta, el profeta Malaquías. Ahora, algo interesante que vamos a ver en esta introducción que hace Dios en este libro es que no se sabe nada de este profeta. El único dato que tenemos de Malaquías es esto, que era un profeta de Dios, que era un mensajero de Dios. Incluso algunos dicen, algunos eruditos, ¿verdad?, han llegado a la conclusión de que el nombre Malaquías no es un nombre real del autor. Es decir, el autor escribió anónimamente, sin escribir su nombre, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí como profecía por medio de Malaquías, en realidad esa es una palabra hebrea que significa mi mensajero. Mi mensajero. Lo que estamos leyendo acá es profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de mi mensajero, ¿verdad? Entonces hay un debate si es que el nombre Malaquías es un nombre propio de una persona o solamente es la muestra de que el que está escribiendo esto es el mensajero de Dios, ¿verdad? El mensajero de Dios. En fin, hermanos, sea un nombre propio de una persona o no, lo que sí nosotros tenemos con certeza es de que aquí tenemos a un siervo fiel de Dios, un vocero de Dios que tiene la responsabilidad de ir y anunciar fielmente la palabra de Dios, diciendo, así dice el Señor. Así que empezamos con toda la certeza de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Es de alguien que habló con autoridad la palabra de Dios. Pero vamos a llamarle Malaquías, como se lo ha conocido a lo largo de la historia de la iglesia. Malaquías. Bueno, Malaquías sirvió o ministró en el pueblo de Israel en la época post-exílica, es decir, después de que el pueblo de Israel volvió del exilio babilónico. El exilio de Babilonia sucedió en el año 586 antes de Cristo, y después de eso el pueblo empezó a regresar de la cautividad en 3 etapas. En el año 536 volvió un primer grupo a la Tierra Santa, ¿verdad? Volvió un primer grupo bajo el mando de Zorobabel. Luego, en el año 448, volvió un segundo grupo bajo el mando del sacerdote Esdras, que lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Tenemos la historia de Esdras. Luego, un tercer grupo que volvió en el año 445 antes de Cristo, bajo el mando de Nehemías, que también tenemos la historia en la Biblia, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo el pueblo de Dios empezó volviendo en el año 536 con un grupo y en 3 etapas retornó completamente a Israel. El profeta Malaquías empezó a ministrar luego de que todos esos grupos ya estaban en la tierra de Israel nuevamente. Y se entiende de que ya se había reconstruido el templo que había sido destruido, porque ya Malaquías menciona de que habían sacerdotes ministrando, sirviendo en el templo nuevamente. Ya había templo,
ya había otra vez ese contexto religioso judío. Entonces, nosotros podemos decir que este libro de Malaquías se escribió en el año 433 o 435 antes de Cristo. 100 años después de aquel primer grupo que empezó a retornar a Israel. 100 años después del exilio, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que ver algo importante aquí también, hermanos. Estamos estudiando un poco el contexto de el profeta Malaquías, ¿no? ¿En qué tiempo sirvió? ¿Cómo era el tiempo en el que sirvió? Y se entiende que Esdras y Nehemías aún estaban con vida cuando Malaquías estaba escribiendo este libro. Porque ambos, o los tres profetas, tanto Esdras, Nehemías y Malaquías, cuando exhortan al pueblo, mencionan los mismos temas, las mismas luchas. Por ejemplo, los tres profetas hablan en sus escritos sobre el yugo desigual, sobre judíos casándose con personas paganas, personas que no eran del pueblo de Dios. Los tres profetas hablaron en contra de esa negligencia del pueblo con sus ofrendas, ¿verdad? El pueblo de Dios había estado mermando en su apoyo al ministerio sacerdotal. De la misma manera, los tres profetas reprendieron la maldad de la inmoralidad de los sacerdotes en ese tiempo y criticaron también los problemas sociales de Israel. Habían problemas sociales serios. Entonces tenemos a estos tres profetas hablando del mismo tema, lo que nos hace mostrar que eran contemporáneos. Y Malaquías estaba en el mismo tiempo de Esdras y Nehemías. Y ese es el tiempo en el que le tocó ministrar al profeta Malaquías. Ahora vamos a leer un poco Malaquías versículo 2. Luego de la introducción en donde se nos dice que Jehová envía por medio de Malaquías esta palabra, dice versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Vamos a ver nuestro primer punto. Dios afirma su eterno amor. Dios afirma su eterno amor. La palabra que tenemos como clave ahí es esa primera frase, ¿verdad? Yo os he amado. Yo os he amado. Hermanos, en este punto vamos a tratar de borrar de nuestra mente el concepto de amor que el mundo nos ha vendido. El concepto de amor que el mundo nos ha vendido. Tristemente, cuando nosotros hablamos de amor, tenemos esa idea, ¿verdad? De por ejemplo, de que cuando hablamos del amor de Dios, se está diciendo que Dios ama a todo el mundo. Hermanos, aquí nos está hablando de un amor exclusivo, no del amor universal de Dios, sino de un amor exclusivo, un amor relacional. Tampoco, hermanos, tenemos que pensar del amor como normalmente pensamos, ¿verdad? En lo que respecta a esa relación sentimental, ¿no? En donde como base están las emociones, los sentimientos, y tristemente en muchas congregaciones cristianas se está predicando ese tipo de amor de Dios, en donde se hace ver a Dios como aquel enamorado que no puede vivir sin nosotros y que ¿qué será de mi vida sin ellos? ¿No? Y de alguna manera, hermanos, están romantizando el amor de Dios al punto de que se hace pensar de que Dios depende de nosotros y no nosotros de Él. ¿Se dan cuenta cuál es el peligro de romantizar el amor de Dios? Entonces, hermanos,
Ahora vamos a ver un concepto bíblico del amor de Dios, sin romantizarlo, sin sacarle del contexto en el que el profeta Malaquías habla del amor de Dios. Dice, yo os he amado. Le está hablando a su pueblo, a sus escogidos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Lo que acá nosotros vamos a ver o tratar de probar con las Sagradas Escrituras es que la frase yo os he amado tiene que ver con la decisión soberana de Dios de amar. Hemos escuchado muchas veces ese concepto, ¿verdad? El amor es una decisión, no meramente un sentimiento. Y hermanos, ese es un concepto bíblico. Lo que vamos a ver acá es que el amor de Dios radica principalmente en su voluntad de amar, en su decisión soberana. En el libro de Deuteronomio se utilizan dos palabras como sinónimos para hablar del amor, ¿no? Obviamente está la palabra amar y por otro lado, pero usándolo en el mismo sentido, está la palabra elegir. Es decir, que la palabra elegir y amar tienen un mismo sentido y van juntas en el contexto del amor de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice, Deuteronomio 7, 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Atentos a estas palabras, escogidos y amor, ¿ok? Jehová tu Dios te ha escogido, le dice a Israel, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Se dan cuenta el orden y el contexto en el que Moisés, en este caso en Deuteronomio, va hablando sobre la elección y el amor de Dios? Elección y amor. Os ha escogido porque os amó. Y es interesante que luego dice, y os amó porque quiso. Voluntad. Hermanos, la elección de Dios para su pueblo, ¿verdad? La elección que Dios escogió a un pueblo tiene como base su amor. Dios los amó y por eso los escogió. Pero hermanos, el amor de Dios, la fuente de su amor radica en su decisión. Lo que le decía hace un momento, Dios no escogió a Israel porque era el mejor pueblo de todos y porque les caía bien. ¿Se dan cuenta lo que dice Moisés? Los escogió aunque Israel era el más insignificante de todos. Es decir, que Israel no tenía nada de especial por lo que Dios los escogió. Los escogió porque quiso. Y en ese querer, bueno, decidió amar. Y ahí es en donde introduce ya todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Del concepto de amor bíblico. Yo decido amar a estos y por eso los elijo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:28, ¿verdad? Que de lo vil del mundo, de lo menospreciado, nos escogió Dios. Y así era Israel. Este término que nosotros tenemos aquí en español como amar o amor viene del original hebreo ahav. Ahav. Y esa palabra hebrea ahav se utiliza como sinónimo de la palabra lealtad. Es decir, que tiene el mismo sentido, la misma connotación. Así que cuando Dios habla de su amor, está hablando de su lealtad. Yo te amo, yo te soy leal. Dios expresaría su amor siendo leal, siendo fiel. La pregunta es aquí, ¿fiel a qué? ¿Leal a qué? Y la respuesta es leal a su palabra, a sus promesas, a su pacto. El amor de Dios, hermanos, la lealtad que Dios decidió expresar a su pueblo,
viene desde antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo. El profeta Jeremías dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Es decir, que el amor de Dios, que la decisión de Dios de ser leal, viene desde la eternidad. No había nada creado, pero Dios ya había determinado amar a un pueblo, escoger a ese pueblo y serle leal. Dios, luego de que ya creó todas las cosas, empezó a expresar su lealtad por medio de su pacto y el cumplimiento de ese pacto. Y lo vemos desde el principio de la Biblia. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelio o el evangelio en su primera fase, que Dios promete un Salvador, justamente para solucionar el problema que se ve en Génesis capítulo 3, la caída en pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15, aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Estaba siendo prometido por Dios. Dios ya estaba de alguna manera expresando su plan, mostrando sus promesas, su pacto. Y luego iba a ir mostrando en cada porción de la Escritura, a lo largo del Antiguo Testamento, mucho más información sobre esa promesa, sobre ese pacto de Dios. Por ejemplo, a Abraham, en Génesis capítulo 17, versículo 7, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Lo que le está diciendo Dios a Abraham, aquí confirmando su pacto, es que ahora los descendientes de Abraham iban a ser beneficiarios, bendecidos por el pacto. La pregunta acá es: ¿a qué descendencia se está refiriendo? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Bueno, los judíos pensaban: nosotros somos hijos de Abraham, por ende somos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo va a aclararles y les va a decir: no todo el que es hijo de Abraham es hijo de Israel, ¿no? O es hijo de Dios. Y el apóstol Pablo lo va a decir más adelante. Sino que los hijos de Abraham son aquellos que tienen la misma fe de Abraham. Hermanos, nosotros podemos decir ahora que aquí habemos muchos hijos de Abraham, porque tenemos la misma fe de Abraham. ¿Por qué? Porque creemos en aquel Dios en quien Abraham creyó. Eso dice el apóstol Pablo: somos hijos de Abraham por la fe. ¿Se da cuenta cómo la promesa de Dios a Abraham se cumplió? Y nosotros ahora somos bendecidos por este pacto de Dios. Luego Dios sigue expresando y le dice a Israel, ¿verdad? En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Hermanos, otra vez, Dios confirmando su pacto y dando un poco más de información de las bendiciones que recibimos. Ahora está diciendo que este pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes santos de Dios, escogidos, separados de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro de nosotros, ¿verdad? Que dice en 1 Pedro capítulo 2, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos llamó de las tinieblas a su luz. Somos sacerdotes de Dios, somos los separados de Dios. Y por último, haciendo un recuento rápido de Dios haciendo pacto con los suyos, en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, tenemos a Dios
confirmando nuevamente su pacto ahora con David. Su pacto con David. Y le dice: cuando tus días, David, sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando Dios a David? Dice: un descendiente tuyo, uno de tu linaje, un hijo tuyo va a sentarse en el trono para siempre. Cualquiera podría pensar: bueno, de repente está hablando de Salomón, ¿no? Antes que vengan los otros hijos que ya vivieron en una Israel dividida. No, hermanos, está hablando de Cristo. Por eso es que a Jesús se lo conocía como el Hijo de David. Aquel en quien se cumple esta promesa confirmada a David. Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios. Jesús es el cumplimiento de ese pacto que Dios había determinado en la eternidad, antes de que el mundo fuese. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Fue acaso el pacto de Dios olvidado por él en la historia? Acabamos de ver que no. ¿Fueron acaso las palabras que Dios le dijo a Israel por medio de su profeta Malaquías falsas? ¿Yo te he amado? No, nos hemos dado cuenta que Dios ha expresado su amor, su lealtad a su palabra, a su pacto con este pueblo al quien Él decidió ser leal a lo largo de la historia. Lo ha cumplido. Yo os he amado. Así que, hermanos, acá nosotros estamos comprobando una cosa: Dios es fiel. Dios es fiel. Pero por otro lado, nosotros, seres caídos en el pecado, no somos fieles, somos infieles. Y así pasamos a nuestro punto número 2. El pueblo cuestiona el amor de Dios. Qué hermosas palabras de Dios, ¿no? Yo te he amado. Y de repente viene el pueblo de Dios en Malaquías 1:2 diciendo: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿No? Dios confirma su amor, afirma amar a ese pueblo, y de repente tenemos del otro lado una respuesta fría: ¿en qué nos amaste? Ya habían pasado, como les dije hace un momento, aproximadamente 100 años desde aquel primer grupo que empezó a regresar a Israel después del exilio. 100 años. Y aunque ya estaban volviendo a su tierra, Israel aún seguía bajo la opresión de gobernadores extranjeros. Eso se puede ver, por ejemplo, en el versículo 8 de Malaquías 1, en donde se menciona a sus príncipes, ¿no? A sus gobernadores, a alguien que está sobre ti. Entonces tenían gobernadores extranjeros todavía mostrando autoridad sobre Israel. Y eso era un peso para el pueblo. Lo sentían. De la misma manera, cuando leemos Malaquías capítulo 2, versículo 2, o Malaquías capítulo 3, versículo 9, se nos da a entender que el pueblo en el tiempo de Malaquías estaba sufriendo una crisis económica terrible. Terrible, había hambre, había necesidad. Estaban bajo la opresión extranjera aún. Ahora, ¿se dan cuenta? Vamos a ponernos un poquito en los zapatos del pueblo de este tiempo. ¿Por qué razón el pueblo empezó a cuestionar el amor de Dios? Por su circunstancia, ¿verdad? El pueblo de Dios empezó a decir: Dios no nos ama, miren lo que nos está permitiendo aquí pasar. Estamos con el opresor, estamos aquí con las necesidades del hambre, la falta de trabajo. Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Les parece conocida esa actitud? Hermano, muchas veces nosotros dudamos del amor de Dios, cuestionamos el amor de Dios por nuestra circunstancia presente. El pueblo de Dios, Israel, estaba actuando tal cual nosotros.
porque nos dejamos llevar por la circunstancia que nos rodea en el momento, ¿verdad? Así que la indiferencia al amor de Dios por las circunstancias que los rodeaban, era solamente una muestra de la indiferencia del pueblo hacia su pecado, su propio pecado. Hermanos, Israel estaba pagando las consecuencias de su desobediencia a Dios. Lo que Israel estaba pasando ahora mismo, incluyendo el exilio al que habían ido 100 años antes, era consecuencia de su pecado. Ellos se habían alejado de Dios, ellos habían empezado a adorar falsos dioses, ellos eran los que empezaron a hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Y saben que estaban rompiendo el pacto con Dios. En Deuteronomio capítulo 28 nosotros vemos dos listas. Una lista larga que son las bendiciones de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y otra lista larga que son las maldiciones, las consecuencias de salirse de la voluntad de Dios, de hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Lo que vemos acá, hermanos, es ese gran misterio de la responsabilidad del hombre. Cuando nosotros pecamos, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Y el pueblo de Dios, Israel, estaba pasando las consecuencias de su desobediencia a Dios. Eso no quiere decir que Dios los dejó de amar. Eso no quiere decir que Dios los dejó o dejó de ser leal a su pueblo. Pero como leemos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, que Dios al que ama, disciplina. Como un padre al hijo a quien quiere. Lo que vemos acá, hermanos, es que Dios, como un padre, está disciplinando a sus hijos. Con esto, hermano, quiero animarte a empezar tal vez a considerar tu situación actual. ¿Estás dudando del amor de Dios por tu circunstancia? Tal vez problemas económicos, o tal vez problemas de salud, o problemas en el hogar, ya sea conyugales, y estás dudando del amor de Dios por esa situación que te aflige. No, hermano, Dios no ha dejado de amarte. No dudes del amor de Dios. Muchas veces caemos, como les decía hace un momento, ¿no? El mundo nos ha vendido conceptos de amor distorsionado y a veces nosotros queremos pensar en el amor de Dios de esa manera distorsionada. Pensamos que amor significa todo para mí, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor no busca lo suyo. El amor no tiene que ser egoísta. Uno que ama solamente se preocupa por la otra persona. Yo quiero darle lo mejor a la otra persona. Yo quiero el bienestar de la otra persona. Pero ¿qué es lo que nos ha enseñado el mundo? Y nosotros, obviamente, en nuestra debilidad pecaminosa lo hemos abrazado. Es que en esa relación de amor el importante eres tú, ¿verdad? Cuando aquí, hermanos, estamos viendo que es todo lo contrario. Preocúpate por la otra persona. Tú la amas, preocúpate por darle. El pueblo de Israel empezó a reclamar amor de parte de Dios cuando ellos por tantos años habían estado mostrando todo menos amor por Dios. Se alejaron siguiendo a falsos dioses, ídolos. Empezaron a ellos a dividirse, ¿verdad? A pelearse. No estaban amando a Dios. El Señor Jesucristo dijo que el amor a Dios, bueno, se muestra en que uno vive sus mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor de Dios. Entonces, hermanos, el amor verdadero, el amor de Dios no es egocéntrico. Israel cayó en ese pecado de exigir, pero sin querer dar. Sin embargo, Dios había mostrado, como veíamos hace un momento, desde el principio, que Él amaba a su pueblo. Y ahora mismo, en la circunstancia en la que Malaquías está ministrando, Dios buscaba sacar al pueblo del medio de aquel lodo en donde el pueblo mismo se había metido por la dureza de su corazón. Dios los quería sacar. ¿Y qué hacía el pueblo?
Bueno, se enduraba. Duros de cerviz, hay un texto bíblico, ¿verdad? O hay una frase bíblica, duros de cerviz. Cerviz es el cuello, ¿no? Es cuando tú quieres traer con las riendas a un animalito y el animalito se pone duro, ¿no? Ese es ser duro de cuello, duro de cerviz. A veces nosotros nos comportamos así. Dios quiere atraernos hacia Él y nosotros como animalitos tercos nos ponemos duros. El pueblo está así. Y sin embargo, con una y otra muestra de amor a lo largo de la historia de parte de Dios hacia su pueblo, el pueblo tiene la osadía de decir, ¿y en qué nos has amado? ¿Y en qué nos has amado? Y así pasamos al punto número 3, el último punto de esta mañana. Dios les recuerda al pueblo que su amor no son solo palabras. Su amor no son solo palabras. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Luego de esa respuesta, ¿no? ¿Y en qué nos has amado? ¿Qué dice Dios? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Estas son palabras duras, ¿no? Lo que les decía al inicio de este mensaje, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos vamos a topar con textos como estos que a veces incomodan a algunos, o a veces por la complejidad o la controversia que los envuelve, los decidimos saltar, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuánto nos perdemos cuando queremos hacer de lado esas verduritas que contienen tanto alimento espiritual para nuestra alma? Vamos a ver dos incisos en este punto. En primer lugar, la parte controversial. Dios eligió a Jacob por sobre Esaú. Dios eligió a Jacob por sobre Esaú. Acabamos de ver, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Uno de los títulos con el que se conoce mucho a Dios en las Sagradas Escrituras es con el título el Dios de Jacob, ¿verdad? El Dios de Jacob. Esto nos habla de esa garantía de pertenencia que tiene el pueblo de Dios hacia Dios. Este pueblo me pertenece, este es mi pueblo, ¿verdad? El Dios de Jacob. En la historia que nosotros vemos en Génesis capítulo 25, vemos el nacimiento de dos mellizos. Eso quiere decir que no eran parecidos, ¿verdad? Cuando son gemelos idénticos es que se parecen, son igualitos. Bueno, estos eran mellizos. Y desde el principio nos muestra que no se parecían, ¿verdad? Uno era velludo, el otro no tenía pelos, ¿no? El uno era como medio rojizo, ¿verdad? Y el otro no. Cuando crecieron incluso el uno fue cazador y el otro era hombre de tiendas, ¿no? Tal vez eso explica también por qué era un hombre que sabía mucho de cocina, ¿no? Le hizo un plato tan exquisito que Saúl ni se aguantó y vendió su primogenitura, ¿no? Experto en la cocina, Jacob. Pero lo que vemos acá es que nacieron al mismo tiempo. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Los mellizos, ¿verdad? Compartieron todo, compartieron el vientre de su mamá. Ambos eran hijos del mismo padre. Ambos fueron nacidos en un mismo momento, aunque por segundos uno salió primero y el otro después. Y ambos fueron criados en el mismo lugar, en la misma casa, bajo las mismas circunstancias. Entonces podemos ver ahí una igualdad en la que se pone a Esaú y Jacob como personas que no tiene uno más ventaja que el otro, ¿verdad? Y es importante que aquí nos quiere mostrar eso Dios por medio de su profeta. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y luego dice, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. A ver, ambos tenían aspectos similares, pero ¿por qué te inclinaste por uno y no por el otro? ¿Por qué hizo Dios lo que hizo con Esaú?
¿Por qué hizo Dios lo que hizo con Jacob? Viéndolo de otra manera, ¿por qué amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? El apóstol Pablo responde esa pregunta. Romanos capítulo 9. Y es un tema interesante, ¿verdad? A veces, hermanos, nosotros nos perdemos tanto del carácter de Dios porque decimos, no, esto no puede estar en la Biblia, ¿no? Y si dependiera de nosotros, arrancáramos esa página. Pero, hermanos, esto es inspiración de Dios. Y Dios se revela por medio de su palabra. Y aquí tenemos algo que nos ayuda a conocer más a Dios. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 14 dice: cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y escuchen esto, versículo 11, pues no habían aún nacido los bebés, ¿verdad? Los mellizos, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Esaú servirá a Jacob. Como está escrito, y aquí cita a Malaquías: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hermanos, ¿por qué Pablo termina con esa pregunta? Porque cuando nosotros leemos algo así, lo primero que se nos viene a la mente es: ¿a qué injusto es Dios? ¿Por qué aborreció al pobre Esaú? Si todavía no había nacido, ni siquiera hizo algo malo, pero ya lo estaba aborreciendo, ya lo rechazó, ya lo reprobó. Hermanos, la pregunta interesante es: ¿y por qué amó a Jacob? ¿Por qué amó a Jacob? Hermanos, la palabra de Dios, aquí por ejemplo en Romanos 9, el apóstol Pablo quiere hacernos dar cuenta que la elección de Dios no tuvo nada que ver con las obras de ninguno de los dos, ¿no? En este caso Jacob y Esaú. Es decir, que Dios no escogió a Jacob, no amó a Jacob, como decíamos hace un momento, porque le cayó mejor, porque sabía que en su vida iba a ser un buen hombre. Porque si tú ves la historia de la vida de Jacob, te vas a dar cuenta que de santito no tenía mucho. Jacob no era un santito, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Jacob de alguna manera era un engañador, y al final su nombre significa eso, ¿no? Él se vistió con las ropas de su hermano para engañar a su padre y recibir las palabras de bendición que le correspondían al hermano mayor. Él mostró que no tenía fe al hacer eso y se dejó llevar por el consejo de su mamá, porque ellos ya sabían que desde el vientre de la madre, porque estas palabras se las dijo a Rebeca y a su papá antes de que nacieran, es decir, que ya tenían la promesa de Dios. Pero ellos querían ayudarle a Dios. ¿Se dan cuenta cómo Jacob mostró que no tenía fe? Y en ese no tener fe mostró que era un engañador, era un tramposo, ¿no? Aprovechó que cocinaba rico y se aprovechó del hambre de su hermano que estaba viniendo de cazar. Y bueno, Esaú terminó vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Esaú tiene su responsabilidad, pero digamos que Jacob hizo su contribución malvada ahí también, ¿no? Así que, hermano, Jacob no tenía nada de santito como para decir: Dios lo escogió por esto, ¿no? Jacob era tan pecador como Esaú. Entonces se dan cuenta que la pregunta no es ¿por qué aborreció a Jacob o a Esaú?, sino ¿por qué amó a Jacob? Si era así, ¿no? ¿Por qué lo amó? El apóstol Pablo va mostrando eso. No tuvo nada que ver con sus obras, sino por el que llama, dice, ¿no? Sino por el que llama. La decisión, hermanos, en la elección divina está en el que llama, no en el elegido. Está en la voluntad libre y soberana de Dios, que dice: yo quiero hacer esto y lo hago, ¿verdad?
Así que el énfasis de este texto que leemos en Malaquías está en que Dios manifestó un compromiso irrompible con un pueblo inmerecedor. Un teólogo dice lo siguiente en relación a la elección y la reprobación de Dios. Dice lo siguiente: ni Jacob ni Esaú merecen el amor de Dios. Ambos merecen la destrucción. Sin embargo, debido al amor electivo de Dios por Jacob, Israel será restaurado después de su merecido castigo en manos de los babilonios, mientras que Edom, que son los descendientes de Esaú, no tendrán tal restauración. Esta distinción debería alentar a los judíos de los días de Malaquías a reconocer la misericordia totalmente inmerecida de Dios por ellos. Pero el pueblo de Dios, en vez de reconocer la misericordia y el amor de Dios, empiezan a dudar del amor de Dios y empiezan a cuestionar el amor de Dios. ¿Y en qué nos amaste? ¿Verdad? Así que la doctrina de la elección en ninguna manera expresa injusticia de parte de Dios, como dijo el apóstol Pablo. En ninguna manera hay injusticia aquí. Ni tampoco la doctrina de la elección es un fundamento para que los elegidos se jacten y se envanezcan, ¿verdad? No, ese sería un terrible pecado, hermano. La doctrina de la elección debe llevarnos a la humillación total, al reconocimiento de nuestra incapacidad de buscar a Dios por nosotros mismos y de permanecer en Él por nosotros mismos. Nosotros no podemos buscar ni permanecer en Dios. Si dependiera de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias capacidades, hacia ya tanto tiempo que ya no estaríamos en el camino. Pero Dios es fiel. Y el Señor Jesucristo oró en Juan 17 para que guarde a los suyos. ¿Recuerdan, no? La oración sacerdotal de Jesús. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Y el Señor nos va santificando hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 1. Él nos guarda. Así que, hermanos, la salvación y el permanecer en Dios, al final depende de lo que Dios hace en nosotros. Sí tenemos responsabilidad y sí vamos a ser, como vemos en la palabra de Dios, no es castigados, sino disciplinados, porque el castigo lo sufrió Cristo, pero vamos a ser disciplinados cuando nosotros en nuestro libre accionar nos alejamos de Dios. Y Dios nos va a disciplinar, pero hermanos, Él nos guarda hasta el día de Jesucristo. Así que queda preguntar al final, ¿no? ¿Tú estás humillado con esta verdad bíblica? Porque ahora mismo tú estás tal vez llegando a la conclusión: yo soy parte de la iglesia, el pueblo de Dios. Yo soy hijo de Abraham, aquel que recibió el pacto de Dios, que luego se confirmó a su pueblo, a David, y que luego terminó con Cristo. Yo creo en Cristo, aquel que es el final del pacto de Dios. Yo soy un escogido de Dios. La pregunta es, al saber esa verdad, tú te empiezas a envanecer y seguro hay algo especial en mí, o llegas a la humillación total de decir: oh Señor, gracias por tu misericordia, porque te fijaste en alguien que era lo más vil de este mundo, lo más menospreciado de este mundo. Yo no tenía nada para darte, pero te fijaste en mí. Así como decimos con Jacob, ¿no? Tú puedes decir ahora: Dios me ama. La pregunta es: ¿y por qué te amó Dios? Y tú puedes hacer un recuento de tu vida y empiezas a preguntarte: ¿y por qué me amó Dios? Y esa humillación te tiene que llevar a una verdadera adoración. Empezar a adorar a aquel Dios misericordioso y soberano que hizo esta obra en tu vida. ¿Estás adorando o estás cuestionando el amor de Dios por tu circunstancia actual? ¿Sabes qué? Tienes que empezar a ver el panorama completo, porque a veces nos encerramos tanto en nuestra situación presente que empezamos a olvidar el contexto total de la obra redentora de Dios.
Si haces eso, obviamente vas a dudar del amor de Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo, ¿no? En este mundo tendréis aflicción. Pero cuando estás afligido, en este mundo en donde hay aflicciones, olvidamos que Dios nos ama. No, va a haber aflicción, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, pero nunca olvides que Dios te ama y es leal a su pacto a pesar de la circunstancia que estás pasando. Y así entramos al último inciso, ¿verdad? Estábamos viendo que Dios escogió a Jacob, amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora vamos a ver el juicio sobre Esaú, es decir, el juicio sobre Edom, los descendientes de Esaú. Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5 dice: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Por qué Dios le recuerda su amor por su pueblo? ¿Por qué Dios quiere recordar, verdad, a su pueblo que los ama, mostrando el juicio hacia Edom? Dios quiere, recuerden, nuestro punto ahorita es que Dios está confirmando su amor por su pueblo, ¿verdad? Quiere hacerles notar que su amor no son solo palabras. Y ahora en ese mostrarles, les expresa y les dice: Edom va a ser juzgado, va a ser destruido. Una manera interesante, ¿verdad?, de querer mostrar que ama a su pueblo. Bueno, la respuesta es que Israel, hermanos, necesitaba ver el panorama completo, como les decía hace un momento. Necesitaba ver todo el plan redentor completo. Ellos cuestionaban el amor de Dios por su situación actual, pero ellos necesitaban considerar qué hubiera sido de ellos si Dios no los hubiera escogido. Si Dios no hubiera escogido a Jacob, si Dios no hubiera decidido tener un pueblo con el cual relacionarse, ellos estarían en la circunstancia de Edom. Ellos estarían siendo destruidos, ellos estarían siendo desaparecidos de la faz de la tierra. Porque cuando nosotros hablamos de la elección, ¿verdad?, decimos: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, nosotros podemos decir, bueno, cuando amó a Jacob estamos viendo misericordia, gracia, ¿verdad? Jacob nunca lo mereció, nunca mereció ese trato de parte de Dios. Entonces es misericordia, es gracia. Pero cuando hablamos de que aborreció a Esaú y luego hablamos de que juzga a Esaú, a Edom, estamos hablando de justicia. ¿O es que Esaú era también santito? No, ¿verdad? La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, sino que todos somos pecadores. Entonces, Esaú estaba recibiendo un justo juicio de Dios. Ahorita no vamos a pensar que Esaú estaba rogando: oh Señor, ¿por qué no me escogiste? Yo te quería, ¿no? Vamos a ver ahora mismo cómo Esaú o Edom recibió juicio justo. Edom siempre se opuso a Dios. Después de Esaú, vamos a ver en la historia que Edom siempre se opuso al pueblo de Dios, a la voluntad de Dios. No es que Edom fue un espectador pasivo y al final fue juzgado por nada, ¿verdad? Ellos recibieron un justo castigo. En el libro del profeta Abdías, vamos a ver que este profeta de Dios, por orden de Dios, va a describir crímenes que hacía Edom contra el pueblo de Dios, Israel. Incluso menciona que se alegraron cuando sucedió lo del exilio, ¿verdad?, con Babilonia en el año 586. Dice que Edom se alegró, ¿no? Es como cuando tú estás caminando por la calle y ves que alguien se cae y en vez de ayudarle te ríes, ¿no? Sí, es cruel. Bueno, Edom
se alegró cuando Israel cayó en las manos de los babilonios y fue trasladado de su tierra a ser esclavos a otra tierra extranjera. Se alegró. Y en el profeta Abdías dice que recrimina esa actitud de odio, de desprecio hacia el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo era el corazón de los descendientes de Esaú? Y cuando fueron juzgados, no fueron juzgados por nada, fueron juzgados justamente. Los edomitas se opusieron al rey Saúl, los edomitas se opusieron al rey David, a Salomón, hicieron guerra contra los hijos de Salomón, hasta que finalmente en el siglo V antes de Cristo vinieron los árabes nabateos y echaron a Edom de su tierra. Destruyeron su tierra y los echaron. Se cumplió la profecía de Dios. Y en Abdías, capítulo 1, versículo 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y el versículo 18 de Abdías 1 dice: ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y sucedió. Y sucedió. Así que, hermanos, Dios cumplió su juicio. Cumplió su juicio. La pregunta acá nuevamente, y citando al apóstol Pablo: ¿será que aquí hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ¿no? En ninguna manera. Porque uno recibió misericordia y el otro recibió justicia. Terminamos con una conclusión. ¿Tú te has visto en la situación de cuestionar el amor de Dios? Tal vez tu situación actual es tan abrumadora, tan dura, que se te ha nublado la vista para dejar de apreciar el panorama completo del amor de Dios. Oh, hermano, déjame recordarte, si es que eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, regocíjate, regocíjate. Tienes esperanza de restauración. Así como el pueblo en los tiempos de Malaquías, estaban sufriendo, sí, pero tenían esperanza de restauración. Eran parte de aquel pueblo del pacto. Pero hay de aquellos que estaban fuera. Hay de Esaú, ¿verdad? Hermano, si tú eres hijo de Dios, estás dentro del pueblo de Dios y tienes esperanza de restauración. Eres escogido de Dios por misericordia. Jesucristo vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir, para que creyendo en Él tú seas salvo de la condenación justa a la que estabas yendo. Y aún así cuestionamos el amor de Dios, ¿verdad? Nos olvidamos que Cristo padeció la ira de Dios en la cruz. Él es la expresión más clara y más grande del amor de Dios. Tú has pecado, así como Jacob. Siempre has mostrado esa naturaleza pecaminosa, desagradando a Dios, desagradando o desobedeciendo sus mandamientos. Pero luego viene Cristo y vive la vida perfecta que tú no podías vivir. Y siendo perfecto y justo, llegó a la cruz para morir y cargar tus pecados en su cuerpo. Y no solo cargó tus pecados en su cuerpo, sino que cargó la ira de Dios sobre él, para que no caiga sobre ti si crees en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque en Él, solo en Jesús, se cumple el pacto de Dios. Dios es leal a su pacto para todos aquellos que se unen a Jesús por la fe. Y hay de aquel que se encuentra fuera. Cree en Cristo. Porque como hemos estudiado hoy, Dios es fiel a su pacto, pero también fiel a su juicio. Y si tú no vas a abrazar a Cristo para poder apreciar su amor, tristemente vas a poder apreciar su juicio. Vamos a terminar en esta mañana orando para que el Señor obre en nuestros corazones con su palabra. Oremos.